en uno de los evangelios que escribiera uno de los discípulos de un discípulo. Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? Mire, Juan Marcos es un gran evangelista que escribió acerca de la vida pública de Jesús sin haber estado presente en los actos que registra o en los hechos que relata. Juan Marcos, que es de quien vamos a tomar nosotros, o como más se lo conoce, Evangelio según San Marcos, vaya buscándolo por allí, vaya abriendo la Biblia, se cuenta fue discípulo inicial del apóstol Pablo. Pero siendo tan jovencito y teniendo necesidad de aprender más acerca del Evangelio, lo enviaron a Jerusalén para que fuese también discípulo ahora de uno de los discípulos más sobresalientes de Jesús, allí en el Nuevo Testamento, como lo fue el apóstol San Pedro. Y Marcos, como discípulo de Pedro, escucha todo lo que Pedro vivió con Jesucristo y lo plasma en el Evangelio, que lleva el nombre de Marcos porque él lo escribió con puño y letra, pero que en realidad son las historias vividas por el apóstol Pedro. No sé si alguna vez usted se preguntó, ¿cómo es posible que de los dos discípulos más sobresalientes de Jesús? ¿Cuáles son los dos discípulos más sobresalientes que usted ve de Jesús de los 12? Uno es Juan y el otro es Pedro. ¿Cómo es posible que Juan solo haya escrito un evangelio y Pedro no haya escrito? Bueno, Pedro no era muy bueno para el lápiz y el papel, pero sí le gustaba contar los relatos para que el que era bueno con el lápiz y el papel, Juan Marcos, escribiera todo lo que Pedro vivió. Por eso un gran hombre de la historia del cristianismo, uno de los famosos padres del cristianismo de la iglesia, que se lo identifica con el nombre de Papías, llegó a decir que el Evangelio según San Marcos debería ser llamado Evangelio según San Pedro, porque fue Pedro el que vivió todas las experiencias. Bueno, de ese Evangelio vamos a tomar un relato muy significativo, muy especial. Así que acompáñeme en el Evangelio según San Pedro, capítulo 9. Para aquel que se me está perdiendo, estamos hablando del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 17 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a los discípulos, vieron a una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corriendo hacia él le saludaron y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Le respondió uno de la multitud: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va desgastando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédme el joven. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho con violencia, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espuma por la boca. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el hombre respondió: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, si puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes. Al que cree, todo le es, ¿qué cosa? Posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y lo enderezó, y aquel joven se levantó. Dios bendiga a todo aquel que estudia la palabra, la recibe en el corazón y la pone en práctica en la vida. Esta es una de las historias más impresionantes que encontramos nosotros en los relatos evangelísticos o evangélicos de la Sagrada Escritura.
En la historia, cuando Jesús está en una montaña, se transfigura delante de sus 3 más allegados colaboradores, Santiago, Pedro y Juan. Y bajando de la montaña, los 9 discípulos de Jesús que quedaron para atender a la multitud con necesidad, en vez de estar atendiéndolos a ellos, están discutiendo sobre religión con los líderes religiosos falsos de aquella época. ¿Cómo dijo, pastor? ¿Líderes religiosos falsos? Sí. Yo tengo que reconocer, como líder religioso que soy, que hay muchos líderes religiosos falsos en esta vida. Es triste, pero es una realidad. Aquellos de aquella época discutían con los discípulos de Jesús acerca de la procedencia de Jesús, de la autoridad de Jesús, en qué se basaba Jesús para hacer las cosas que hacía. Y ellos pretendieron ser los guardianes, los guerreros, los que defenderían a este ser que no solo no necesita defensa, sino que con su propia vida mostró por demás que la autoridad celestial lo acompañaba para hacer todo lo que hizo. No necesitaba un título que mostrar, ni un apellido de renombre que presentar, porque toda la Escritura nos cuenta que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y la autoridad de este Jesús provenía directamente de aquel Padre que lo había enviado a esta tierra con el fin de que este Jesús se convierta en el puente que volvería a unir la tierra con el cielo. ¿Te acuerdas lo que hablamos estos días? Lo que hablamos ayer, cómo el pecado entró a este mundo y la tierra quedó separada. El único que hizo que fuese nuevamente conectada la tierra con el cielo fue Jesús, cuando vino a esta tierra convirtiéndose en el puente que vuelve a unir la tierra con el cielo y nos abre las puertas de la eternidad para que podamos regresar a los brazos de nuestro Padre, que todavía nos sigue esperando con los brazos abiertos. Pero aquel día estos discípulos de Jesús, en vez de estar hablándole a la gente acerca de Jesús y de que la autoridad de Jesús era una autoridad divina, están discutiendo sobre religión. Y nunca Jesús dejó a sus discípulos, ni de aquella época, ni de las edades después, ni siquiera los de ahora, nunca nos mandó a discutir sobre religión. La religión no es para discutir. En todo caso, la religión que es vida, la verdadera religión, que no es otra cosa que estar unida a Dios. La palabra religión viene de la expresión religare. Religare significa volver a unir. Re es un aumentativo, volver. Ligar significa unir, volver a unir. ¿Volver a unir qué cosa? La experiencia del hombre con Dios. Porque cuando Dios nos creó unidos. El pecado nos desunió y entonces viene Cristo a quitar de en medio ese pecado y a volver a unirnos con Dios, estableciendo la verdadera religión, porque la verdadera religión tiene que ver con eso, con unidad a Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quien conoce a Cristo, que a quien se une a Cristo, quien tiene relación con Cristo, quien se conecta con Cristo, se conecta con el Padre, y quien se conecta con el Padre se conecta a la eternidad. A eso los mandó Jesús, a conectar a la gente con Él, pero ellos están discutiendo. Entonces Él les pregunta: ¿qué discutís? ¿Qué disputáis con ellos? No van a encontrar respuesta de los discípulos, porque ellos saben, como decíamos anoche, que las preguntas de Jesús no pretenden encontrar respuesta. Jesús conoce todas las respuestas. Las preguntas de Jesús tienen como objetivo despertar nuestra conciencia. Cuando ellos escuchan la pregunta de Jesús, dicen: ¿qué estamos haciendo? Discutiendo sobre religión, habiendo tanta necesidad. Y en medio de la multitud levanta la voz un padre que dice: discúlpame, Jesús, yo sé que tú tienes mucho trabajo con tus discípulos y tienes que entrenarlos y ayudarlos para que ellos se conviertan en los líderes que tú quieres que sean, pero yo tengo una gran necesidad. Traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, que donde quiera lo toma y lo echa en el fuego, lo echa en el agua. Yo veo que se va secando. Veo que mi hijo se me está muriendo, cada día se me va de las manos, estoy desesperado, he intentado de todo, he tratado de todo, pero nada ha funcionado. Alguien me dijo que lo traiga a un predicador milagrero que era capaz de hacer por mí lo que nadie había hecho. Y por eso vine y traje a mi hijo. Pero cuando llegué tú no estabas, estaban tus discípulos, y tus discípulos no pudieron hacer nada por él.
Ya conoces el dicho: tales discípulos, tal maestro. ¿Será, Jesús, que tú puedes hacer algo por mi hijo? ¿Podrá Jesús hacer algo por los hijos de aquellos padres que desesperados claman cada noche porque sienten que sus hijos se les están yendo de las manos? ¿Podrá Jesús hacer algo por esa madre que llora en silencio porque siente que está perdiendo a sus hijos y que no sabe qué más hacer? ¿Podrá Jesús hacer algo por ese padre que siente que sus hijos se le van de las manos y ha perdido la esperanza? ¿Podrá Jesús hacer algo por aquellos padres que lloran en silencio porque sienten que sus hijos se les están perdiendo? Jesús dice: tráiganme al muchacho, a ver. Y cuando se lo traen, el espíritu inmundo empieza a hacer de las suyas, creando un espectáculo desagradable, pensando que así como todos los otros se espantan y se van, Jesús también se espantaría y se iría. Sin embargo, otros se pueden ir, otros pueden huir, otros pueden abandonar, otros pueden dar la espalda, pero nunca lo hará Jesús. Jesús nunca se va. Jesús nunca abandona. Jesús nunca da la espalda. Jesús nunca nos dejará sin asistencia. Y entonces Jesús, escuchando las palabras del Padre, le hace una pregunta que, insisto, no pretende encontrar respuesta porque sabe la respuesta. Le pregunta al Padre: ¿cuánto hace que tu hijo está así? El hombre tratando de encontrar el día, cuándo fue la primera vez que su hijo tuvo la primera convulsión o tuvo el primer problema o la primera situación de posesión demoníaca. ¿Cuándo fue? Tratando de encontrar ese punto de partida, recordó todas las veces que había intentado ayudarlo y no había podido lograr nada. Recordó a todos los lugares que fue fracasando. Recordó cuántas promesas le hizo mucha gente y nadie cumplió. Recordó todas las veces que intentaron algo por su hijo y como todas las veces que alguien intentó algo, fracasó. Y dándose cuenta de eso, le mira a Jesús y con frustración en el alma le dice: Señor, yo no puedo precisar el día y la hora, el momento. Lo único que puedo decirte es que hace mucho tiempo que mi hijo está así. Porque él ya es un joven y este problema lo tiene desde niño. Lo único que puedo decirte es que los más especializados en la materia trataron de ayudarlo y no pudieron. Lo que más puedo decirte es que yo me he gastado todo lo que tengo, esfuerzos, recursos, tiempo, para tratar de ayudar a mi hijo y he fracasado. Lo único que puedo decirte es que lo he llevado a los mejores especialistas, a los mejores hospitales, a los mejores psicólogos, a los mejores terapistas, a las personas que más conocimiento tenían sobre el tema y nadie pudo hacer nada. Por eso te digo, si acaso, a lo mejor, quizá, tal vez, puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oh, cuánta duda en el corazón. Jesús lo mira y le dice: mi amigo, te voy a dar la clave del éxito. Voy a abrir la puerta para que encuentres la llave que desata las bendiciones más grandes del cielo. Voy a enseñarte el camino para conquistar lo inconquistable, alcanzar lo inalcanzable y llegar más allá de lo que alguna vez puedes imaginar. Te voy a dar la clave, escucha bien. Al que puede creer, todo le es, o al revés, nada le es imposible. Aquel hombre se queda mirando a Jesús. A ver, he gastado tanto dinero con los médicos más especializados.
Y ahora tú me dices que lo único que me vas a cobrar por intentar hacer algo por mi hijo es que yo te diga que creo. Entonces déjame hacerte un cheque de fe. Y deposita en las manos de Jesús ese cheque con las palabras: creo. ¿Quieres que te diga que creo? Entonces creo. A ver, haz algo por mi hijo. Pero Jesús tomó ese cheque esbozado en esas palabras de este hombre, miró el número de ruta. Usted sabe que los cheques tienen un numerito en el extremo inferior izquierdo. Ese número es el número de ruta que identifica el nombre del banco. Luego tiene otro numerito más en el extremo inferior derecho. Ese número allí abajo es la cuenta de banco. Y arriba tiene un número en el extremo superior derecho, tiene otro numerito que es el número de cheque. Número de cheque, número de ruta, número de cuenta. Cuando Jesús miró ese cheque, rapidito se comunicó con el banco celestial. Y desde allí en el banco celestial el ángel Gabriel le mandó un email diciendo: no creas, Jesús, este cheque no tiene fondos en el cielo. Este hombre no tiene fe. Este hombre se está engañando a sí mismo diciendo creer, cuando en realidad no cree. Y entonces Jesús miró a este hombre al corazón, como quien desnuda el alma. Porque cuando nos conectamos a Jesús y nos encontramos con Él cara a cara, Él nos mira y nos desnuda. Porque nosotros podremos engañar a mucha gente, pero jamás podremos engañarlo a Él. Podremos presentarnos delante de los seres humanos como muy cristianos, muy correctos, muy espirituales, muy bonitos, pero Él sabe cuál es nuestra realidad. Y Él sabe que la realidad del corazón humana es como la del corazón de este hombre, que muchas veces decimos creer, pero la realidad es que nuestro corazón está lleno de dudas, que está lleno de inquietudes, de cuestionamientos, incluso hacia el mismo Dios. Él sabe que si Él no interviene directamente en nuestra vida, para nosotros es imposible creer en Él. El propósito del mensaje de esta noche es mostrar que nosotros los seres humanos no tenemos ni siquiera fe con que presentarnos ante Dios. Que es por eso que es Él el que viene descendiendo la montaña, que es Él el que nos encuentra, que es Él el que nos toca y es Él el que genera en nosotros esa semilla de fe para que podamos creer, porque la fe es un don que Él nos da, no es de vosotros, dice el apóstol, es un don de Dios. Mi querido amigo, aquel hombre, cuando conecta la mirada con Jesús, se da cuenta que Jesús sabe que en la alcancía de su corazón está vacía. Y entendiendo y sabiendo eso, mira a Jesús y agachando la cabeza dice: no es verdad, Jesús, no puedo engañarte. No tengo fe. No tengo nada con qué pagarte, no tengo nada con qué presentarme delante de ti. Estoy vacío del alma, estoy vacío en todos los sentidos. Por eso, Jesús, ahora que conecto contigo y puedo ver que tú sabes de mí más de lo que incluso yo sé de mí mismo, me doy cuenta que estoy delante de alguien que puede ver lo que nadie ve, que puede entender lo que nadie entiende y que seguramente también puede lo que nadie puede. Por esa razón me estoy dando cuenta que estoy delante de aquel que es capaz de hacer que lo imposible sea posible. Entonces entiendo que si alguien necesita un milagro en esta hora, no es mi hijo, soy yo. Que hagas en mí el milagro de transformar mi corazón incrédulo en un corazón capaz de creer. Tócame, Señor, tócame, ayuda mi incredulidad.
Y entonces Jesús sacó una moneda corriente del cielo, la sacó de su bolsillo. ¿Sabes cuáles son las monedas corrientes del cielo? Los milagros. Y habrá de colocar esa moneda corriente del cielo en la alcancía del corazón vacío de este hombre, que no dice nada más después de confesar su condición y de aceptar que él no puede. Ahora hace un paso al costado y sabiendo que el que puede todo es Jesús, se entrega completamente a lo que Jesús quiere hacer, y allí se produce el milagro. Cuando nos rendimos totalmente y dejamos que Él haga como Él quiera, porque a fin de cuentas Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces Jesús mira a aquel joven y le dice al espíritu inmundo que está en él: espíritu mudo y sordo, yo que soy el Señor, que soy el que manda, el que tiene el control, el cheche de la película. ¿Cómo dicen los mexicanos? El mero mero. Yo que soy el Señor te mando, sal de él y no entres nunca más en él. Punto. Y se terminó el problema. El problema para Jesús no era trabajar con el joven, sino la realidad de aquel corazón incrédulo. Y allí es donde está el problema. Cuando el corazón humano en incredulidad no lo deja actuar. Pero si tú cedieras, si te rindieras, si te entregaras, te sorprenderías lo que Jesús es capaz de hacer. Hace muchos años atrás conocí a un padre parecido al padre de la historia. Él tenía un hijo también que andaba por caminos oscuros como si tuviera un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo llevaba a su hijo al fuego de los vicios, lo ahogaba en la oscuridad. Y un día ese padre pensó que a lo mejor podría ayudar a su hijo, intentó 1000 cosas y todo fracasó. Hasta que un día su hijo se enfermó. Y enfermo en una condición paupérrima, triste, a punto de morir, manda llamar al médico de la familia para que examine a su hijo. Y cuando terminan de examinarlo, el médico se entrevista con el padre sin saber que el joven está detrás de la puerta escuchando lo que el médico está diciéndole a su padre. Y el médico le dice a aquel hombre, a ese padre, que ese joven de apenas 18 años se iba a morir porque tenía un cáncer en el hígado. El joven de 18 años trató de encontrar en su mente alguna de las experiencias vividas en el pasado que justificara la angustia que sentía al saber que apenas iniciando su vida ya iba a acabar por consecuencia de la oscuridad y los vicios que lo habían aprisionado. Pero no encontró nada que justificara esa angustia que le estaba pasando. Los días iban pasando, el joven empeoraba y aquel padre escuchó que había un predicador que hacía milagros y corrió donde aquel hombre buscando solución para su hijo. Pero nada encontró. Solamente abusaron de la confianza de ese hombre, le sacaron dinero, le hicieron 1000 promesas que nunca cumplieron. Eso hizo que este hombre se desilusionara de buscar ayuda en alguna iglesia. Días después, este hombre, padre, caminaba por una de las calles principales de su ciudad y se encuentra parado frente a las puertas de un teatro, un cine. Él ingresa para despejar su mente, dice: voy a mirar una película, voy a despejar mi mente, está muy angustiado por lo que le está pasando a su hijo, así que entra, y cuando entra se da cuenta que ese cine ya no es un cine, ahora es una iglesia. Y cuando entra ve una fila de bancos y ve en el altar al frente a una persona arrodillada orando. Así que él, por no ser diferente, se arrodilla en el último banco a rezar las plegarias que había aprendido desde pequeño. Cuando termina sus rezos, la persona que estaba al frente arrodillada, ahora está sentada al lado de él allí atrás. Cuando él se levanta, ve a esa persona, la persona lo saluda.
entran en diálogo, y dialogando aquel hombre se presenta como uno de los pastores de esa iglesia que estaba abierta. Este padre confiesa a este hombre lo que le había pasado con los predicadores anteriores, la desilusión que había tenido. Y este nuevo pastor que lo está atendiendo le dice: mire, yo le pido disculpas en nombre de todos aquellos que pueden haberlo desilusionado. Y le pido que me dé una oportunidad para orar por usted y por su hijo. Y entonces se arrodillaron juntos en aquella iglesia, allí en esos últimos bancos, y aquel predicador oró por el hijo de este hombre. Cuando terminaron de orar, se pusieron de pie, y el padre saca su cartera de su bolsillo, y cuando la está abriendo, el predicador le dice: no, tiene que pagarme, no tiene que darme ninguna ofrenda ni nada, yo no quiero nada de usted. Y el padre le dice: no, yo no voy a darle dinero, solo quiero dejarle una foto de mi hijo. Y le entregó una foto a este predicador. Cuando el predicador vio la foto sintió sorpresa al tomarla. Eso le causó que diera un brinco hacia atrás y la foto se le cayera de la mano. Señalando la foto, mirando al padre, le dice: ese es su hijo. El padre se agachó para tomar la foto. Pensó que a lo mejor su hijo, en el mundo oscuro donde estuvo viviendo, a lo mejor le hizo algo malo a ese pastor y le dio temor. Así que mirando al pastor mientras volvía a poner la foto en la mano del pastor, le dice: sí, es mi hijo porque lo conoce. ¿Mi hijo le hizo algo alguna vez? Y el pastor toma la foto y le dice: yo no sé si usted va a creer lo que yo voy a decirle, pero hace 3 noches que yo vengo soñando con este joven. Dios me lo ha mostrado, levantándolo como un predicador del evangelio a un nivel internacional. El padre del muchacho miró la foto, miró al predicador y le dijo: no puede ser mi hijo, seguro usted se está confundiendo, pero igual le dejo la foto para que siga orando por él. Y entonces el predicador le dijo: mi amigo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre dijo: sí, creo. Y se fue. Pero no creyó. Y la confirmación de que no creyó está en el hecho de que una semana después ese padre llevó a su hijo ante unos santeros de una religión afroamericana, conocida con el nombre de Umbanda. No sé si alguna vez han escuchado hablar de los Umbanda. Y llevó allí a su hijo para ver si podían allí ayudarlo. Cuando llegaron a aquel lugar, la sacerdotisa de esa religión Umbanda intentó hacer cosas por aquel joven sin éxito. Tanto que al final, después de intentar varias veces, expulsa al joven de aquel lugar diciéndole: yo no sé qué pasa contigo, pero tú estás bloqueado. Yo no puedo hacer nada por ti. Tú eres un malcriado. Vete de este lugar. Y lo echó. Cuando salieron de allí, el padre miró a su hijo, a aquel joven, y le dijo: qué pena, hijo, que no te dejas ayudar por nadie. Tiene razón la señora, tú eres un malcriado. ¿Y sabes qué? No tienes remedio. La realidad era que ese joven por las noches venía estudiando la Biblia. Estaba encontrándose con Jesús. Mientras leía la Escritura en su angustia, encontraba consuelo en la palabra de Dios. Y estaba bloqueado para otros porque su corazón se estaba abriendo a Jesucristo. Una de esas noches, mientras el joven leía la Biblia, encontró un versículo que hablaba del perdón de Jesús. Y le dijo a Cristo: Señor, yo no soy teólogo, no entiendo bien, las primeras veces que leo la Biblia son estas, pero allí dice que tú tienes el poder para perdonar, y yo veo que tú eres un Dios de milagros. Entonces te voy a pedir que me muestres si me puedes perdonar.
Si tú me perdonas y me muestras que me perdonas, yo voy a entender que con tu perdón me vas a sanar. Y cuando tú me sanes, yo voy a dedicar mi vida para hablar de ti. Y le dijo a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo no te voy a pedir una señal específica, pero sí te voy a pedir que cuando actúes seas tan claro que yo entienda. Si cuando tú actúas, tú me muestras que yo voy a morir, entonces yo muero en paz, porque sé que tú habrás sido justo, porque tú eres justo por sobre todas las cosas. Aquel joven ya estaba aceptando la soberanía de Jesús. 3 días pasaron de la oración de ese muchacho. En esos 3 días no comía, no dormía, estaba expectante, esperando la respuesta de Dios a su pedido. Al tercer día, alguien llamó a la puerta de su casa. Alguien fue a atender, su habitación estaba lejos de la entrada. Dentro de unos 3 minutos después que esa persona llamó, entró al cuarto de este muchacho un joven llamado Daniel con una Biblia en la mano. Daniel era amigo de ese muchacho. Ellos habían caminado por los caminos oscuros de los vicios. Daniel llevaba 3 años sirviendo al Señor. Sin embargo, nunca había venido a visitar a este muchacho a la casa. Nunca había venido a hablarle de Dios. ¿Por qué venía ahora? ¿Por qué después de su oración 3 días después? ¿Por qué con la Biblia? ¿Por qué venía Daniel? Daniel entró por la puerta, miró al joven y le dijo: mi amigo, sé que hace tiempo que estás enfermo, sé que llevas meses así. Hace mucho que quiero venir a verte, pero quiero que sepas que me casé, tengo una hija, tengo 3 trabajos porque no me alcanza, la situación está difícil. Pero yo no sé qué me pasa. Hace 3 días para aquí, que cada vez que me arrodillo para orar, o cuando abro la Biblia para leerla, o cuando voy a orar por los alimentos, me invaden pensamientos de recuerdos de cosas que vivimos juntos. Y entonces me angustio al pensar que te estás muriendo, porque yo sé eso. Y fue tan fuerte la impresión que sentí ahora esta tarde que dejé mi último trabajo para venir a verte a ti, porque tengo un mensaje que darte. Y el joven le dice: sí, yo sé que tienes un mensaje que darme. Y Daniel le dice: sí, pero no me entiendes bien. El mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Y el joven dice: sí, yo sé que el mensaje no es tuyo, que el mensaje es de Dios. Y entonces Daniel dice: bueno, si ya entendiste eso, entonces, si sabes que el mensaje es de Dios, déjame que directamente Dios te lo dé. Y entonces Daniel abrió la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después siguió leyendo Miqueas 7, 18 y 19. Él volverá a tener misericordia de todos nosotros y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que Dios, como tú, que retuvo el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y leyó Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y después Daniel agregó las palabras: mi amigo, lo que te quiere decir el Señor es que Él te quiere perdonar. Ese joven que se sentía tan fuerte, tan inquebrantable, incapaz de ser sacudido por nada, cuando escuchó aquellas palabras sintió como que trompetas sonaban a su alrededor y su corazón fue quebrantado por la palabra de Dios y empezó a llorar como un niño. Daniel se acercó, lo abrazó y le dice: mi amigo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y el joven le dice: claro que sí, he esperado este momento. Y se arrodillaron juntos en aquel cuarto oscuro y oraron al Señor, y aquel joven le entregó el corazón a Cristo. Cuando se pusieron de pie, Daniel miró a aquel joven y el joven le dijo: Daniel, mírame, mírame, porque Dios me va a sanar y me va a convertir en un predicador de su palabra. Daniel lo abrazó y mientras lo abrazaba pensaba: pobre mi amigo, se va a morir, pero por lo menos qué bueno que aceptó a Jesucristo. Han pasado más de 30 años de esta historia. Hoy, mirando para atrás, le digo lo mismo que un día le dije a Daniel: pobre Daniel, que no se dio cuenta ese día cuando vino a mi habitación, a mi cuarto,
y me dijo aquello que Dios iba a hacer en mi vida, no se dio cuenta que estaba enfrente de alguien que era capaz de sanar, de redimir y de transformar. Yo tuve la alegría de bautizar a 3 de los 4 hijos que tiene Daniel. Y cada vez que nos encontramos recordamos esta historia y yo siempre le digo lo mismo: pobre tú que no te diste cuenta ese día que Dios tenía poder y era capaz de sanarme, de levantarme y de convertirme en un predicador. Mírame bien, mi amigo, esto que yo te estoy contando no lo leí en un libro, no me lo contaron, no lo aprendí en la universidad. Eso me pasó a mí. Cuando me estaba muriendo, Jesús llegó, Jesús me perdonó, Jesús me levantó, Jesús me sanó, Jesús me restauró y me convirtió en predicador de su palabra. Si hace 30 o 35 años atrás me hubieran dicho que yo iba a ser un predicador de la palabra de Dios, que yo iba a estar coordinando una unión tan grande como esta, yo me hubiera reído en la cara del que me lo hubiera dicho. Pero Dios tenía un plan, y su plan era más grande que el que yo alguna vez me imaginé. El plan de Dios era más grande de lo que yo alguna vez soñé. Por eso jamás me voy a cansar de decirle al mundo que la única manera de conquistar la plenitud y encontrar nuestra razón de existir, nuestro sentido de vida, es conectándonos con Jesús, porque Jesús quiere lo mejor para nosotros y Él siempre tiene más, mucho más de lo que alguna vez hemos imaginado. Si va a aplaudir, aplauda fuerte de verdad, y ese aplauso sea para aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Yo alabo el nombre del Señor. Me ha dado la oportunidad de predicar en las 3 Américas, en Europa, en África. Jamás me voy a cansar de decirle a las personas que en Jesús se encuentra la vida plena y abundante que buscamos, que en Él podemos ser redimidos, transformados, perdonados, salvados, que en Él podemos ser felices de verdad, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Él nada es imposible.